estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad. La castración química podría más bien tornar a agresividad en el sujeto, que podría más bien tornar a las violaciones sexuales mucho más violentas y sanguinarias. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta propuesta desde el Ejecutivo? ¿Es efectiva? ¿No lo es? Teniendo en cuenta de que el día de hoy el ministro de Justicia ha sostenido que son medidas que se proponen o se tienen estipulados poner para personas que no tengan una sentencia pues a cadena perpetua. En realidad yo creo que parte de un desconocimiento bastante grande de la normativa actual, ¿no? Porque nuestro Código Penal dice que la única sanción para las personas que violan a menores de 14 años es la cadena perpetua. Entonces no hay otra opción. Debería ser la cadena perpetua. Y por otro lado, porque la castración química ya ha sido un tema que se ha debatido en muchos países, incluso en nuestro país en épocas de elecciones, y que no ha prosperado, porque para poder implementarla requeriría una modificación de la Constitución. Porque la Constitución dice que la pena en el Perú es resocializadora, o sea, está pensando en reeducar, rehabilitar al interno. Y obviamente la castración química no permitiría eso. Entonces, él tendría que hacer una modificación constitucional y luego recién poder sacar una ley. Entonces, la verdad, no encuentro mucha lógica jurídica ni tampoco práctica, ¿no?, efectiva al discurso que el presidente viene sosteniendo. Pero esta es una medida que está siendo, como le comentaba, respaldada por el propio ministro de Justicia, que el día ha sostenido de que para ellos es una forma de poder combatir y disuadir en realidad a las personas que intenten cometer este tipo de actos contra cualquier ser humano, con un pequeño o con una mujer. Bajo su punto de vista, ¿esto es posible? ¿Este tipo de medidas serían disuasivas? Para nada, porque a ver, la castración química es un proceso médico a través del cual se disminuye el nivel de testosterona de un hombre. Y claro, técnicamente, científicamente, no se ha demostrado que ese procedimiento inhiba el tema sexual o haga que haya menos violadores, o sea, que haga que la persona deje de violar. Al contrario, tiene algunos efectos secundarios, como por ejemplo un nivel de ansiedad, incluso agresividad en el sujeto, que podría más bien tornar a las violaciones sexuales mucho más violentas y sanguinarias. Entonces, no es una solución clara, una solución científicamente demostrada para el problema, y lo peor de todo es que no sería muy viable en nuestro país, porque en los países donde se ha discutido como medida adicional. O sea, personas que teniendo una condena de, por ejemplo, 15 años, 10 años, van a salir libres. Y al momento de salir libres se les ponía esta sanción adicional de alguna manera para evitar que la falla en la resocialización del sujeto, ¿no?, haga que vuelva a violar. Pero en nuestro país eso no tiene sentido, porque si es la cadena perpetua la sanción que se prevé para estos casos, esas personas siempre deberían estar en el penal. Lo que está pasando, y yo creo que es el punto al que el ministro no quiere llegar, y es el punto de fondo, es que contra estas personas, lamentablemente, por una falta de recursos, de personal, el Ministerio Público no actúa con rapidez. O sea, ¿qué pasa? Tenemos prisiones preventivas, por ejemplo, como este caso de la menor, ¿no?, en Chiclayo, de 9 meses, pero que a veces no son suficientes. Es un plazo que resulta corto para la Fiscalía para conseguir una sentencia condenatoria en segunda instancia. Y hace que el violador salga libre. Y ya libre, como sabe que lo que le espera es cadena perpetua, se esconda y termine siendo prófugo toda su vida y nunca se llegue a efectivizar la sanción de la cadena perpetua. Entonces, ese es el problema de fondo. Y la castración química también requeriría una sentencia condenatoria en última instancia. O sea, con lo cual no vamos a solucionar nada. Lo que hay que hacer es invertir en políticas públicas. Hay que trabajar en políticas de largo plazo, de largo aliento. Por ejemplo, invertir en mayor personal, invertir en cámaras GESEL. No hay suficientes cámaras GESEL en nuestro país. Muchas veces el Poder Judicial le tiene que pedir prestado su cámara GESEL al Ministerio Público porque no tiene una propia. No, esas son las cosas que hay que atender, pero no proyectos de este tipo que son populistas y que científicamente no se han demostrado que reduzcan realmente los niveles de violación sexual en un país. ¿Considera usted entonces que hay por parte del Ejecutivo, el presidente o el ministro de Justicia, quien es su asesor en realidad, un desconocimiento de cómo combatir este tipo de situaciones que flagelan a nuestros pequeños y a cualquier mujer y en realidad a cualquier persona dentro de nuestra sociedad y que se va incrementando día a día?
Sí, yo creo que la manera más amable de tomarlo es que es un desconocimiento, porque lo otro realmente sería un insulto para esos padres en Chiclayo que lo que quieren es justicia y que con una medida de prisión preventiva que ya dice que son 9 meses, reflejan que en menos de 9 meses no van a tener justicia aún para su hija, porque no va a haber una sentencia condenatoria. Acá lo que tiene que haber es un proyecto de reducción de plazos, de implementación de personal en el Ministerio Público. Tiene que haber más personal, igual en el Poder Judicial, que se dediquen solo a este tipo de casos, trabajar a nivel de la educación con los menores, enseñarles que su cuerpo no se toca, no solo en casos de violación sexual. La mayoría de casos de violación sexual se dan en el entorno familiar y empiezan con tocamientos indebidos. ¿Qué tenemos en el Perú? Que hay tocamientos indebidos, pero los padres siguen teniendo derecho a visitas. O sea, el padre toca a sus hijos, la madre lo denuncia, pero como va tan lento el proceso judicial, le dejan al papá seguir visitando a sus hijos, a seguirlos tocando. Entonces, esas son las cosas que hay que resolver, las cosas de fondo. Pero medidas de esta naturaleza, yo creo que la manera más amable de verlo es que reflejan un desconocimiento, porque lo otro sería un insulto para los padres. Claro, ¿considera de que se está usando este tema de manera política o medidas efectistas del momento de una situación que no ha sido realmente reflexionada? Y es curioso teniendo en cuenta de que tenemos una ministra de la Mujer que es feminista y que muchas veces se ha pronunciado sobre este tipo de temas y casos. Sí, yo creo que acá está ganando el tema del rédito político y esto está muy feo, ¿no? Porque es utilizar un caso tan cruel, un caso que ha generado tanta indignación social para ganar réditos que además se repite todos los años, ¿no? Porque siempre que hay elecciones, todos los candidatos plantean castración para los violadores, pena de muerte, y no se puede implementar. Es algo que todos sabemos, no se puede implementar. Entonces, ¿para qué seguir engañándonos con estas cosas, no? La idea es abordar el problema de fondo, si es que realmente se quiere solucionar el tema. Ahora, lo que también proponía el ministro de Justicia es realizar un sistema de agresores sexuales, porque en nuestro país no hay, como por ejemplo en Estados Unidos, que te alertan precisamente de las personas que han salido en libertad y tienen o han tenido una condena por este tipo de delitos, o por tocamientos indebidos, o por otro tipo de agresión que haya vulnerado a una mujer o a un menor de edad. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? ¿Cuál sería en realidad el camino que debería optar el Ejecutivo para poder generar un sistema que probablemente nos ponga en alerta a todos? Claro, lo que pasa es que el registro de violadores debe ir acompañado de acciones en la práctica que implican nuevamente disposición de recursos. En Estados Unidos es correcto, cuando hay un violador sexual, a una cantidad de kilómetros a la redonda no puede haber ningún niño, pero el Estado invierte para que eso se cumpla. O sea, da el presupuesto, pero ¿qué pasa si que supuestamente el violador se muda a un lugar que está rodeado de niños? ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Se le va a dar una casa al violador? ¿Se le va a dar una casa a estos niños que están alrededor? ¿Se les va a reubicar? ¿El Estado va a asumir esos costos? Claro, suena muy bonito decirlo en la pero no se trata, ¿no? de una lista sola, pues no tienen que haber medidas en torno a ello, por supuesto. Además, sumado al desconocimiento de fondo, que es como lo vuelvo a repetir, en el Perú la violación sexual a menores de edad, a menores de 14 años, se sanciona con cadena perpetua. Entonces no está la opción de salir del penal, como ocurre en otros países. Lo que tenemos que hacer es que se cumpla esa sanción. Así es. Muchísimas gracias, Romy, por esta explicación y también por el ángulo penal, que es lo que queríamos saber desde tu perspectiva en medio de esta medida que ha desatado la polémica y ha dado posiciones de todo tipo en esta propuesta del Ejecutivo que busca en realidad y que todos quisiéramos que pusiera fin, pero como bien has mencionado, se necesita de una integración de medidas para que puedan ser efectivas y más pensadas y menos efectistas. Muchísimas gracias.